Les suplicamos se sirvan ocupar sus lugares. Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta mañana, el Poder Judicial del Estado de México y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, instituciones organizadoras y convocantes a este evento, les dan la más cordial bienvenida al máximo recinto académico de la Escuela Judicial, Aula Magna, Magistrado Licenciado Gustavo Barrera Graf, a la ceremonia inaugural de la celebración del Día del Juzgador Mexicano. Encabeza el evento con la honrosa representación personal del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Juan Silva Mesa, el también ministro doctor Jorge Mario Pardo Rebollero. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado, maestro en Derecho, Baruch Delgado Carvajal. El director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro en retiro, Mariano Azuela Huitrón. Honran además con su presencia quien acude con la representación personal del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, el consejero jurídico, licenciado Humberto Castillejos Cervantes. Con la representación del gobernador constitucional del Estado, doctor Erubiel Ávila Villegas, nos acompaña la consejera jurídica, doctora Luz María Zarza Delgado. El presidente de la 58ª legislatura del Estado, diputado Armando Portugués Fuentes. En representación de la Junta de Coordinación Política de la legislatura local, el diputado Enrique Mendoza Velázquez. Y el secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, magistrado Armando Maitret Hernández. Es un honor contar con la presencia en este recinto de los integrantes de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, para quienes suplicamos sus aplausos. Agradecemos además la presencia de los consejeros de la Judicatura del Estado de México, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de los abogados integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, de manera particular y resaltada, de presidentes e integrantes de los tribunales que conforman los apartados de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Para todos ustedes pedimos respetuosamente sus aplausos. El mensaje inicial en esta ceremonia corre a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado, maestro en Derecho, Baruch Delgado Carvajal. Señor ministro, doctor Jorge Mario Pardo Rebollero, representante personal del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del maestro Juan Silva Mesa. Licenciado Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del Gobierno de la República y representante personal del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por su presencia. Doctora Luz María Zarza Delgado, consejera jurídica y representante personal del doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. Diputado Armando Portugués, presidente de la legislatura local.
señor diputado Enrique Mendoza, representante personal del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, ministro Mariano Anzuela Buitrón, director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de nuestro máximo Tribunal Nacional de Justicia, magistrado Armando Maitrev, secretario ejecutivo de la MIJ, presidentes de tribunales superiores y supremos de justicia que nos acompañan, señores representantes de los diversos capítulos de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Saludo con mucho gusto al doctor Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, señores magistrados, señores consejeros, juezas, jueces que nos acompañan, servidores públicos, señoras y señores. El Estado de México les da la más cordial de las bienvenidas y lo recibe con los brazos abiertos. La aplicación del derecho nacional, conforme a lo que disponen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es una nueva tarea de los juzgadores. Hoy en día no solamente debemos valernos del control de constitucionalidad, sino que de manera simultánea debemos aplicar el control de convencionalidad con el propósito principal de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos reconocidos y tutelados por el derecho internacional. El control de convencionalidad, considerado por especialistas como la piedra angular, no solo para la aplicación del derecho común, sino también para el perfeccionamiento de este, tiene una gran trascendencia en la responsabilidad de tutelar y garantizar el avance progresivo de los derechos fundamentales de las personas. Esta nueva y relevante función del impartidor de justicia nacional lo ha convertido en juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El torrente de sucesos surgidos a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos obliga de manera particular a que el nuevo ministro de Justicia tenga una renovada vocación, alejada de formalismos y atavismos del pasado, con una visión progresista como verdadero defensor de los derechos fundamentales de las personas. Estoy convencido de que para poder realizar este cambio de esquema paradigmático es preciso conocer y aplicar los principios de la democracia constitucional. Es así porque es precisamente en la Constitución, nuestra ley fundamental, en la que se consignan los principios y valores primordiales que rigen al Estado mexicano. Una parte esencial de esos principios son los derechos fundamentales de las personas, los cuales, además de reconocer, debemos estudiar y conocer a cabalidad para protegerlos y garantizar el ejercicio de su goce. Otro principio esencial lo constituye el principio de control de constitucionalidad, ya que sin la observancia y el respeto a nuestra ley fundamental, nuestro marco jurídico se desvanece y la justicia se aleja de sus propósitos fundamentales. En resumen, la nueva dimensión de la labor del impartidor de justicia en este siglo XXI se reafirma y vigoriza, confirmando así la vigencia de las palabras de Calamandrei cuando en el elogio de los jueces sentenciara: el juez es símbolo y pilar de las democracias, el escultor que corrige las imperfecciones de la función estatal, dotando de estética a lo injusto. Hoy, al hablar del perfil del nuevo juez, no debemos olvidar esos principios éticos, principios que alimentan en el día a día las virtudes que rigen nuestros actos. La función jurisdiccional y ética del juez se dirige hacia nuevos horizontes, hacia un nuevo panorama, una nueva perspectiva antropocéntrica, más incluyente, más humana, atendiendo a las condiciones dinámicas y complejas de nuestra cultura e idiosincrasia, acordes con una alta calidad moral y sobre todo con una visión universal, más rica, más ética y global del futuro. Estoy convencido de que cada vez más es necesario el trabajo conjunto de todas las instancias de impartición de justicia, porque todos
desde sus respectivos ámbitos de competencia, tenemos un objetivo común: lograr una justicia más eficaz y más transparente. Muestra de ello es la reciente expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dará uniformidad y precisión en la operación del nuevo sistema de justicia penal de corte garantista, para avalar un proceso justo, donde el juez se constituya en parte del proceso para escuchar e interactuar con las partes, descubrir la verdad, volverse más sensible y, mediante su participación, restituir la fe y confianza en las instituciones, tanto al victimario como a la víctima o ofendido, de obtener una justicia más pronta y expedita, como lo mandata la ley, pero sobre todo para poder alcanzar una justicia más humana. El perfil del nuevo juez también demanda una mayor preparación a fin de responder a los constantes cambios de la sociedad y a las transformaciones del derecho, para proteger de manera puntual y debida los derechos fundamentales. En este contexto es muy significativo que las instituciones que convocaron a este evento hayan designado esta fecha para conmemorar el Día del Juzgador Mexicano, que rememora la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia, acontecido el 7 de marzo de 1815 en el municipio de Avio, hoy Rosales, del estado de Michoacán, con el propósito de honrar a todos los impartidores de justicia de los Estados Unidos mexicanos, que luchan cada día, con cada resolución, por ganarse la confianza de la sociedad y proteger y fortalecer la noble tarea de impartir justicia. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a la directiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a quien preside esta asociación, al ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al secretario ejecutivo de la MIG, magistrado Armando Maitred Hernández, al ministro Mariano Azola Huidrón, por haber designado como sede al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para esta importante conmemoración. Por ello, nuestra más amplia felicitación a quienes hoy reciben el reconocimiento nacional de todo el foro jurídico de México, de los impartidores de justicia, por la obra y legado que han dejado durante tantos años al servicio de la función jurisdiccional. Sirve este espacio para refrendar el compromiso solidario que todos y cada uno de los funcionarios jurisdiccionales tenemos con el Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el marco de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Empeñémonos invariablemente en que las virtudes judicativas estén presentes en todas nuestras tareas, así como en nuestro cotidiano pensar y actuar, con el fin de seguir construyendo entre todos una justicia más eficaz, con un rostro más humano. Enhorabuena y muchas felicidades. Dejemos ahora el uso de la voz a quien acude a esta ceremonia con la representación del Gobernador Constitucional del Estado de México, consejera jurídica, doctora Luz María Zarza Delgado. Buenos días a todas y a todos. Doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representante personal del presidente del máximo tribunal del país. Licenciado Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico y representante personal del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México. Maestro Baruch Delgado Carvajal, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México y anfitrión de este importante evento. Diputado Armando Portugués Fuentes, presidente de la mesa directiva de la honorable 58ª Legislatura del Estado de México. Diputado Enrique Mendoza, representante de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local. Don Mariano Azuela Huidrón, ministro en retiro y director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción
y difusión de la ética judicial de la Suprema Corte de Justicia. Estimado Armando Maltret, titular y del AMIG y amigo de todos nosotros. Es para mí motivo de especial alegría representar hoy al señor gobernador del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila Villegas, en este importante evento. Primero, porque me encuentro entre quienes fueron mis colegas y son mis amigas y mis amigos, y también porque su servidora ha podido constatar la difícil pero bella labor de juzgar. Reciban pues cada una y cada uno de ustedes el saludo del gobernador constitucional del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila Villegas, quien por mi conducto les expresa su más amplio reconocimiento al trabajo que a diario realizan para impartir la fundamental función de justicia en el país y en el Estado. Conscientes estamos de que su estudio, su esfuerzo y su probidad contribuyen a preservar el Estado de Derecho y la paz social que toda organización humana requiere, pero sobre todo alimenta y fortalece la tan necesaria confianza de las y de los mexicanos y de las y de los mexiquenses en sus instituciones de seguridad y de procuración y administración de justicia. Nos toca ver, lamentablemente, cómo el ciudadano reclama más probidad, más profesionalismo e imparcialidad en el juicio de sus asuntos. Exige palpar la justicia en cada una de las sentencias. En una palabra, la gente exige simplemente lo que consagra nuestra Carta Magna: justicia pronta y expedita. La reciente reforma del sistema procesal penal, promulgada por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, se enmarca en este espíritu de acercar la justicia a los mexicanos y a los mexiquenses. Esa reforma, que constituye uno de los cambios jurídicos más relevantes en las últimas décadas, permitirá que las entidades federativas homologuen sus procedimientos e instituciones para adecuarlos al sistema de justicia acusatorio, adversarial y oral. El Estado de México cuenta ya con este sistema que ha permitido reducir tiempos, lograr procesos más transparentes y sentencias eficaces. Al mismo tiempo, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales incorpora la figura de la acción penal privada ya contemplada en el marco procesal estatal. Conocedor de la importancia del papel del juzgador en la sociedad, el señor gobernador ha fortalecido también el Poder Judicial del Estado. En este escenario, el juzgador es, sin lugar a dudas, pieza fundamental de la administración de justicia. Su función es de enorme trascendencia porque a través de los casos que conoce se concretan la seguridad del Estado, la seguridad jurídica, el control constitucional de las normas y se fomenta la cultura de la legalidad. Nuestra entidad ha actualizado su legislación de acuerdo con la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos. Estas acciones, entre otras, dejan clara la importancia que tiene para el gobierno del Estado de México la legalidad, el acceso pleno a la seguridad y la justicia de los mexiquenses. Con ello se logran mexiquenses más seguros. Por eso, hoy que recordamos el 199 aniversario de la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia del país, refrendamos la máxima del héroe nacional que lo impulsó José María Morelos y Pavón, para quien la lucha por la independencia nacional tuvo como principio la búsqueda de la justicia. Por ello afirmó que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario. Todos los tribunales son importantes, los de todas las materias. Todos son de primera porque atienden la necesidad de justicia de las y de los ciudadanos. Impartir justicia conlleva la obligación y la satisfacción de dar a cada quien lo que le corresponde, con humanismo y con conciencia de ser un eslabón fundamental en la cadena virtuosa de la paz social. Señoras y señores, estamos convencidos que el Día del Juzgador Mexicano es un muy buen espacio y momento para reflexionar sobre los avances y sobre los retos de la administración de justicia. De esta manera, ustedes reafirman una vocación que se gesta en el ideal de justicia y se cumple en cada uno de los tribunales donde sirven,
donde la ley es el único imperio y guía de nuestra sociedad. Muchas felicidades a las juezas, a los jueces, magistradas y magistrados. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente mensaje corre a cargo del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, licenciado Humberto Castillejos Cervantes. Muy buenos días, tengan todos ustedes, señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado magistrado Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Luz María Salza, amiga consejera del Estado de México, Armando Maitre, secretario ejecutivo de esta Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que conjunta los tribunales superiores de justicia del país, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, los tribunales agrarios, los tribunales electorales, la Junta de Conciliación de Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y que seguramente pronto conjuntará también a la justicia militar. Muchas gracias por la invitación, amigo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y presidente de la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, maestro Edgar Elías Azar. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Sin duda alguna, el cambio de paradigma constitucional que generó la reforma de 2011 y las interpretaciones que sobre ella ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la recepción del caso Rosendo Radilla han cambiado el rostro de la justicia en México. Cambiaron el rostro de la forma de controlar la constitucionalidad de las normas y de los actos de autoridad. Incorporaron con vigencia real, digo vigencia real porque siempre habían estado incorporados en términos del artículo 133 constitucional, pero incorporaron con un nuevo vigor los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales y la jurisprudencia que se deriva de los distintos órganos de justicia transnacional. Con esto cambiaron el rostro del sistema de justicia penal, del sistema de justicia en general, desde la judicatura. Es la Suprema Corte la que le ha dado un nuevo rostro al sistema de justicia y hace que hoy todos los jueces no solo sean jueces mexicanos, sino sean jueces del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Sin duda alguna, un sistema político democrático requiere de pesos y contrapesos. Un sistema de derechos requiere de las garantías efectivas para hacerlos valer. Sin la tutela judicial efectiva, sin una justicia pronta, completa, expedita, careceríamos en realidad de esos derechos. Y son ustedes, los jueces del país en las distintas ramas, los pilares de este derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Por ello, me es muy grato compartirles un saludo y un reconocimiento muy especial del presidente de los Estados Unidos mexicanos por la labor cotidiana que hacen para impartir justicia a los mexicanos, para acercar la realidad a las normas y al espíritu de estas normas, aplicándolas con rigor, aplicándolas con imparcialidad, aplicándolas con honestidad, aplicándolas con independencia. No es ajeno a nadie que el sistema de justicia está mejorando y está buscando ser más efectivo, pero que todavía hay grandes rezagos, que todavía la gente no siente la justicia cercana a ella, que todavía los juicios tardan mucho en resolverse.
La materia penal quizá ha sido una de las más atendidas desde 2008, donde se modificó la Constitución para cambiar el paradigma de un sistema mixto a un sistema acusatorio, adversarial y oral, para hacerlo transparente, para hacerlo público y para acercarlo a la gente. Estoy seguro que en las otras ramas del derecho se está trabajando igual y estoy cierto que el Ejecutivo Federal tiene el compromiso de trabajar al lado de ustedes para hacer que la justicia sea como ordena la Constitución, sea pronta, completa e imparcial. Me da de verdad mucho gusto estar aquí, escuchar que se van a tratar temas de la ética. Sin duda alguna, la ética es y debe ser la forma de actuar del comportamiento humano en cualquier materia, pero cuando somos servidores públicos recobra o tiene un interés mayor de cumplir los principios a que se refiere el artículo 113 constitucional para actuar siempre con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Por ello, me da mucho gusto venir a ustedes a felicitarlos este 7 de marzo, que se instituyó como Día del Juzgador Mexicano desde 2008 en virtud de la instalación en 1815 del primer Tribunal de Justicia en el país. Enhorabuena, y que este espacio de reflexión nos sirva para seguir trabajando en favor de la gente y acercar la justicia a todo ciudadano que la pida con imparcialidad, sin distingos, con igualdad, sin ningún tipo de discriminación, porque la verdad es que estamos obligados a atender con mayor ahínco, con más dedicación a aquellos que carecen de los recursos para defenderse pronto, para defenderse en forma completa y buena ante los tribunales de justicia. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Pedimos ahora al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, representante personal del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, además de compartirnos sus palabras, formule la declaratoria inaugural del evento que nos convoca. Siempre es muy gratificante encontrar espacios para reunirnos todos aquellos que tenemos como función principal la impartición de justicia. Señor magistrado don Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y nuestro anfitrión, muchas gracias por todas sus atenciones. Señor licenciado Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal y representante del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, muchas gracias por su compañía. Licenciada Luz María Zarza Delgado, consejera jurídica del Estado de México y representante personal del gobernador constitucional del Estado, le agradecemos mucho también que nos acompañen en esta ceremonia tan significativa para nosotros. Señor ministro en retiro, don Mariano Azuela Buitrón, director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias también por su impulso, gracias por su interés y gracias por poner a la ética en el tapete de las discusiones de los juzgadores en este país, porque es un aspecto fundamental. Señor diputado don Armando Portugués Fuentes, presidente de la 58ª Legislatura del Estado de México, muchas gracias también por acompañarnos. Señor diputado Enrique Mendoza Velázquez,
representante de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, muchas gracias por su compañía. Señor magistrado Armando Maitreya Hernández, nuestro secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y desde luego pilar fundamental en la celebración de sus eventos. Gracias, señor magistrado, por su trabajo, por su esfuerzo, por su coordinación. Queridos amigos, amigas y amigos representantes de los diversos apartados de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, qué gusto tener el placer de saludarlos y reunirnos. Distinguidos y estimados impartidores de justicia de todos los niveles, de todas las materias, de todas las competencias, qué bueno que podemos reunirnos. Señoras y señores, comparezco ante ustedes en mi doble carácter, en primer lugar como representante del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Silva Mesa, y en su nombre traigo un saludo afectuoso y solidario para todos y cada uno de ustedes. Pero también estoy aquí en mi carácter de representante del apartado número 1 de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y con orgullo lo digo porque para mí es muy importante encontrar, decía yo, estos espacios en los que los juzgadores intercambiamos opiniones, intercambiamos puntos de vista, conocemos formas de pensar, pero al final de cuentas el punto en común es que todos estamos en la búsqueda de obtener mejores elementos para desempeñar nuestra función con excelencia. Así es que sean todos muy bienvenidos a esta sexta edición ya del Día del Juzgador Mexicano. Como ustedes saben, cada 7 de marzo tenemos la oportunidad de reunir al Sistema Nacional de Impartidores de Justicia en torno a la historia del primer Supremo Tribunal de nuestro país, que gracias a la perseverancia de sus integrantes estructuró lo que hoy son los poderes judiciales en nuestro México. Reivindicar la memoria de estos hechos nos demanda contextualizar la función constitucional a nuestro tiempo, vincularlo al cambio generacional, integrarlo en las tecnologías de la información, operarlo con mecanismos estandarizados de gestión, entre otros muchos derroteros jurisdiccionales. Materializar este esfuerzo implica también la redefinición de los valores de la función pública como un camino para lograr los mejores resultados en términos de desempeño profesional, calidad de vida y maduración democrática. Los temas relacionados con la ética que se impulsan en cada conmemoración son pensamientos aparentemente generales y abstractos, pero fundamentales para desarrollar la calidad humana y profesional de un impartidor de justicia. Estos principios deben servir de sustento en la implementación de los grandes retos que debemos enfrentar los juzgadores en nuestro país. La reforma en materia de juicios orales, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma en materia de juicio de amparo, las nuevas herramientas con las que contamos los impartidores de justicia, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad del que debemos hacer uso todos los juzgadores, la aplicación de los principios pro persona, el cumplimiento de la obligación constitucional de promover, defender y garantizar los derechos humanos, en fin, toda esta gama de desafíos que enfrentamos hoy por hoy los juzgadores deben tener como sustento esencial una ética muy bien definida y la visión y la concientización del grave compromiso que tenemos con la sociedad. La universalidad y nobleza de esta temática permite reunir por primera vez en estas conmemoraciones a representantes del Estado mexicano en una mesa de análisis que sin duda en la charla
aportarán el motivo de nuestras próximas reuniones, los nuevos temas, los nuevos aspectos, los nuevos enfoques de la ética en el desempeño cotidiano de nuestra función. En los diálogos que emprenderemos este día, sin duda, habrá muchas palabras, y aunque dicen que a las palabras se las lleva el viento, lo cierto es que a través de ellas es como comunicamos nuestra visión del mundo, y es con su ayuda que transmitimos ideas, sueños y proyectos. Para finalizar, quisiera yo reiterarles que hoy por hoy el papel del juzgador en nuestro país tiene una nueva dimensión. En un marco constitucional y legal renovado, en una realidad en la que se nos presentan temas muy complejos y problemas sociales urgentes que atender, debemos estar conscientes que los juzgadores somos un factor de equilibrio, un factor de estabilidad y desde luego la esperanza de justicia de todo un pueblo. Asumiendo esa grave pero fascinante responsabilidad de impartir justicia a nuestros semejantes, los invito a que podamos abebar de esta reunión, podamos obtener mayores elementos, decía yo, con una sola finalidad: poder prestar un servicio de administración de justicia a la altura que exige la sociedad en la que nos debemos. Muchas gracias. Si ustedes me permiten, los molestaría si nos ponemos de pie para proceder a la inauguración de este evento, siendo las 10 horas con 42 minutos del día viernes 7 de marzo de 2014, declaro solemnemente inaugurada la celebración del Día del Juzgador Mexicano, augurando que los trabajos aquí realizados redundarán en beneficio de la impartición de justicia, pero sobre todo en beneficio de la sociedad mexicana. Enhorabuena, muchas gracias. Señoras y señores, a nombre de las instituciones convocantes a este evento, solo nos resta agradecer a todos ustedes el favor de su atención e invitarles a la continuación de las actividades del programa, ya que previo a la fotografía que se tomará del presidium, se dará inicio de manera inmediata. Por el favor de su atención, muchas gracias. Les suplicamos a todos que se sirvan a ocupar sus lugares. Pedimos a todos los asistentes que sirvan a ocupar sus lugares prácticamente de manera inmediata. Vamos a dar inicio a la actividad contemplada en nuestro programa de actividades. Este diálogo lo integra el presidente de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro en retiro Mariano Azuela Buitrón, y el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, Argentina, y redactor del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, doctor Rodolfo Luis Gil. Para dar inicio a la actividad, dejamos el uso de la voz al ministro en retiro Mariano Azuela Buitrón.
pidieron realizar un diálogo sobre la ética judicial, el doctor Luis Vigo, y ante la voz yo la incógnita de cómo llevar adelante un diálogo ante el selecto grupo que nos honra con su presencia. Pero en realidad, pues, advertimos que se trata simplemente de que platiquemos él y yo, y los demás nos escuchen sin amor por el resto. De manera tal que yo iniciaría como principio de este diálogo, Rodolfo, pues algo de lo que se estuvo mencionando, escuchamos que la ética es fundamental en la justicia. Aún el señor ministro Mario Pardo Rebolledo dijo que el Instituto Federal de Dirigir utiliza la ética en el campo de la discusión. Como que eso me hizo pensar que por el tiempo en que yo me desenvolví, primero como secretario de su cuenta, luego como magistrado en el Tribunal Fiscal de la Relación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y luego regresar a la Suprema Corte de Justicia, no se hablaba de ética judicial, y como que ahí habría un tema muy interesante para quien ha sido participante en el desarrollo de la ética judicial, como eres tú. ¿Por qué piensas que de un tiempo a esta parte, pero un tiempo que probablemente esté cerca al año 2000, se ha puesto el acento en la ética judicial y que con anterioridad, pues parece como que nunca nos hablaban de la ética judicial? Esto querrá decir que ha habido tales cambios que ahora se necesita algo que antes no se daba, o se daba de alguna otra manera sin necesidad de estar poniendo énfasis en el mismo. ¿Cómo ves tú el problema? Muchas gracias. Primero, déjame, Mariano, manifestar el honor que significa sumarme a esta conmemoración de nada menos, como escuché, 199 años de la creación del tribunal, el primer tribunal acá de México, porque también seguramente más de uno de ustedes con el que tengo trato frecuente saben el aprecio y al mismo tiempo el reconocimiento a este país por la seriedad, insisto mucho en esto, la seriedad con que tratan las instituciones. Entrando en la discusión que me proponía Mariano, efectivamente uno puede identificar una fecha a partir de la cual la ética se constituye o se incorpora a la agenda judicial. Y uno podría dar muchas explicaciones, pero quizás, me parece la explicación más directa, es porque en la matriz del Estado de Derecho Constitucional, al que aludió con tanta solvencia el ministro Pardo Rebolledo, justamente se potencia el poder del juez, la autodeterminación. Los jueces podemos elegir respuestas jurídicas. Antes se nos había hecho creer, y a lo mejor era verdad, que los jueces no elegíamos la respuesta, sino que nos limitábamos a hacer la boca de la respuesta que estaba ya en el derecho. Al aumentar nuestro poder, nuestra capacidad de autodeterminación en el sentido de elegir respuestas posibles incorporadas al derecho vigente, sin duda aparece esta preocupación a quién le damos el poder. Y por ende me parece que es desde esa lógica de mayor poder la necesidad de a su vez aumentar la confianza ciudadana en esa persona a quien se le ha dado semejante poder. En definitiva, como lo revela la jurisprudencia, mayorías y minorías. Según algún voto gana la mayoría, gana el actor, según otro voto gana el demandado.
Entonces, me parece, la lógica es mayor poder de elección judicial, aumento obviamente de la responsabilidad y en esa responsabilidad la necesidad que quien tenga ese poder goce de confianza. Y ahí está la ética, ¿no? Yo diría, es cierto que este es un hecho nuevo para el mundo, más bien de nuestra cultura continental europea, pero recordemos que nunca dejó de ser importante allá en el otro espacio jurídico de Occidente, que es el common law. Ahí nunca se dudó de la ética. En cambio, la ética desaparece de la agenda judicial a partir de que se instaura el Estado de Derecho Legal, proceso de codificación y la pretensión de un juez Bush de la loi, ser inanimado, etc. La ciudadanía sabe muy bien que tenemos mucho poder y necesita confiar en quien le ha dado el poder. Bueno, qué bueno que se habló de discusión, porque abrí un poco un comentario me he sentido muy deprimido, porque parecería que quien, como yo, en el año de 1960 entré como secretario de Estudio y Cuenta, pues se trataba de una tarea realmente muy sencilla, de ver qué decía la ley, buscar dónde estaba el caso de la ley y resolver. Y yo veo que sí, que pasé a tragos muy amargos por conectar, y nunca el ministro de Felipe Tena Ramírez, estuve de colaborador primero un tiempo con los 5 ministros de la segunda sala de la Suprema Corte, me dijeron que ese era mi trabajo. Me exigían que estudiara los asuntos, que interpretara la ley, que buscara en la doctrina algo que pudiera dilucidar lo que estaba viendo. Y como esto es un poco, siento que es una tendencia moderna de decir que antes, pues, quién sabe qué era lo que hacíamos, porque lo que hacíamos era casi un trabajo de computadora, como que a mí no me satisface plenamente como explicación de por qué la importancia de la ética, pero en fin, concedamos algo de razón, porque efectivamente yo recuerdo que pecaba una vez de formalismo, eso sobre todo como sucedió en México, llegaron a darse presagios de 30.000 asuntos, y entonces uno tenía en su secretaría 600 o 300 asuntos que proyectar, y entonces tenía uno el recurso de algo que dio lugar a muchas tesis de la Corte sobre agravios inoperantes, agravios suficientes, agravios insuficientes, en que uno se escudaba en una situación formal. A veces, debo reconocerlo, uno advertía que la parte quejosa tenía la razón, pero la abogada había sido muy torpe y no había sabido mostrarla, y entonces pues se quitaba uno de encima el asunto y decía uno, pues es culpa del abogado ineficiente en que esta persona que debió haber ganado perdió. Admito que eso se daba, y también admito que este es uno de los grandes avances. Hoy, lo que antes empezó a introducirse con la solvencia y la eficiencia de la queja del sistema mexicano, y que fue ampliándose en lo que en principio era la materia penal, la materia agraria, los menores, etcétera, etcétera, que esto se ha puesto en principio general, que hay que desentrañar, y sobre todo con estos nuevos mecanismos de control y uso de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Pero yo me atrevería a decir que había otro fenómeno muy curioso, probablemente en la experiencia mexicana, era el predominio de un poder ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial, de manera tal que poco aparecía en los medios algún tema relacionado con la declaración de justicia. No había periodistas de la fuente, porque a nadie le interesaba lo que pasaba en los tribunales. Los tribunales se circunscribían por regla general a problemas de carácter particular, incluso los asuntos administrativos, pues eran particulares que se veían afectados por la decisión de una autoridad, pero como que no había todo esto que se ha ido presentando al transformarse en México la Suprema Corte en Tribunal Constitucional, a ir ampliando sus competencias
sentencias, en fin, todo esto indiscutiblemente que ha modificado el panorama del interés colectivo en torno a los problemas judiciales. Yo creo que esto ha producido el que el juez está más, digamos, en el apartado, se le ve más, y entonces viene la preocupación de cómo actúa. Y aquí entra algo que para mí es una debilidad humana. Es mucho más fácil criticar que alabar. Es mucho más fácil generalizar que ver con rigor los casos que se están planteando. Y ahí es donde pienso que al ver con lupa la actuación de los juzgadores y con todos estos pedidos en su enjuiciamiento, pues se ve la necesidad de, primero, lograr que los jueces sean de excelencia. Segundo, que vivan los principios, los valores, las virtudes que en buena medida están en esa excelencia. En otras palabras, la excelencia tiene que ver con la capacidad de regulación del juez, pero no puede ser con la capacidad ni la ejecución del juez. Yo pienso que todos sabemos que una persona que tiene esas características de ser un sabio jurídico puede ser un tibio. Exactamente. Si Al Capone sabe derecho, peor. Así es. Es más peligroso. Muchas veces he dicho eso. Entonces, como que esto, cuando sale a la luz pública, como que motiva una preocupación que para mí se refleja internacionalmente en la creación de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y como desde la primera Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que participa México, participa Argentina, como que hay el objetivo de que aunque estos jueces que se ven ahora con mayor interés, se ve la imagen que merece la declaración de justicia. Desde la primera cumbre que hace su declaración final en Caracas, Venezuela, recordarás que en la segunda cumbre, estamos hablando de 1998, 1999, se sigue insistiendo, aún en 1999, y tú que después participas en el Foro Iberoamericano, recordarás que hubo un pequeño proyecto del funcionario judicial iberoamericano en 1999, que había creo que 14 principios o algo así. Después viene ya en el año de 2001 en Santa Cruz de Tenerife, que se hace el estatuto del juez iberoamericano, en donde ya se quiere mostrar a toda la sociedad iberoamericana que los jueces, precisamente por lo delicado de su función, deben estar rodeados de una serie de prerrogativas, la cargo, una remuneración adecuada, etcétera, etcétera, que no se juzgue al juez con injusticia, sino que se tenga en cuenta también lo delicado de su función, el que es un riesgo tomar una decisión, porque antes de ella se van a ejercer influencias, presiones, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que tener a las figuras idóneas que aún puedan superar esas situaciones. Y luego, pues el cuadro se completa con la cumbre que se realiza en Cancún, Quintana Roo, México, en donde se establecen los derechos de las personas en el ámbito espacial de la justicia, que eso pues les va a reconocer una serie de prerrogativas a los destinatarios de la impartición de justicia. Y luego viene el 2004, donde ahí tienes un trabajo, porque en el 2004, allá en Copán, El Salvador, se decide hacer un código modelo iberoamericano de ética judicial, y entonces se dice, ¿quién va a hacer eso? Claro, un argentino tendría que entrar por su humildad. Entonces se piensa, tampoco cantan nada rancheras, en eso no hay lo que son los españoles. Y entonces seleccionan a don Rodolfo Diego y a Manuel Atienza, que curiosamente con posturas filosóficas diferentes, y creo que eso va a dar una gran fuerza al código de ética, porque como que tienen que encontrar ciertos principios, ciertas virtudes
que finalmente puedan coincidir aún con visiones filosóficas distintas. Pero esto, pues quién mejor que tú que en este caso pudieras decirme y pudieras de algún modo compartir lo que viviste con ese quería reforzar, si me dejas, algo más del punto anterior, antes de entrar al código, que me parece que hay distintos modos de manifestar este cambio de paradigma que decía el ministro Pardo respecto al juez y respecto al Estado de Derecho en general. A mí me parece que un modo de mostrar ese cambio de paradigma es analizar la figura del prevaricato. El delito de prevaricato en Argentina, al menos, está contemplado, código del siglo XIX, está contemplado que los jueces podemos incluir en esa figura en la medida que nos apartamos del sentido de la ley. O sea, está presupuesto que hay un sentido, el sentido, y cuando los jueces no decimos en nuestra sentencia ese sentido, hemos cometido el delito de prevaricato. Por eso yo entré a la justicia después que volvió a la democracia en el 84, a los 38 años, y me acuerdo que mis preocupaciones iniciales cuando votamos por presidencia, yo el lunes tenemos un fiscal investigando, porque o había prevaricado la mayoría o había prevaricado la minoría, pero alguno iba a caer ahí. Entonces digo, esa figura del prevaricato, cuando uno la compara con la figura del prevaricato en el Código Penal español, que justamente es el tipo que habilitó a la destitución del juez Garzón, yo no voy a meter los detalles del trasfondo, pero sí en la figura, el delito de prevaricato en España está contemplado que el juez incurre en él cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas, lo cual es muy provocativo, sobre todo si lo pensamos en línea con lo que nos enseñan de la interpretación que es desentrañar un sentido, etcétera, etcétera. No, el prevaricato lo cometemos cuando dictamos una sentencia injusta sabiendo. Realmente da un poco de pavura esto. Y vuelvo entonces ahora a algo más. Esta necesidad de que haya una responsabilidad personal por la ética, pero también una responsabilidad institucional. O sea, las instituciones no solamente tienen que ser, entre comillas, buenas, sino que deben saber venderse como buenas. En el sentido de que tiene que haber un esfuerzo, esto que las empresas saben de política comunicacional, capital social, etc. Por eso me parece muy importante que México haya creado una institución, y lo digo públicamente, afectada a este trabajo sobre la ética, porque en definitiva, más allá de lo que hagamos nosotros individualmente, si la sociedad nos percibe que somos un desastre, seremos un desastre para la sociedad, que finalmente es lo decisivo, porque no es importante que los jueces duerman tranquilo con su conciencia, sino lo importante es que la sociedad duerma tranquila con los jueces que tiene, ¿no? Me parece. Yendo un poco al punto tuyo, efectivamente fuimos convocados por la cumbre para redactar este código, y yo, si bien a Manuel Atienza lo conocía de antes, lo conocía como contradictor de pelearnos en filosofía del derecho. Por eso entramos con mucho recelo, casi con cuchillo bajo el poncho, al menos era la impresión que teníamos. Yo me acuerdo de esa primera reunión. Bueno, ¿cómo le entramos? ¿Cómo dijiste, a la ranchera, algo así, ¿no? ¿Cómo cantamos la ranchera? Y la verdad es que nuestra sorpresa fue que allanada esa sospecha inicial de poner distancia, lo que nos toca, cómo vamos a discutir, cómo nos vamos a pelear, vaya a saber cómo terminamos. Nuestra sorpresa fue que percibíamos rápidamente que era relativamente sencillo avanzar en consenso. Y me parece que acertamos en la perspectiva desde donde hay que redactar el código. El código de ética se redacta pensando en la sociedad. ¿Qué quiere la sociedad de los jueces? Y entonces nos resultó muy sencillo. Cada uno de nosotros seguramente pensó en alguien que representaba el punto de vista de la sociedad.
Y yo también pensé en una vecina, a veces he contado esto, que se llamaba Ramona, que era muy exigente porque supo hacerle comentarios a mi señora, por ejemplo, alguna vez, en fin, comentarios muy exigentes. Entonces, el punto de vista era cómo teníamos que traducir en un código lo que la sociedad quería de los jueces. Y adoptamos un segundo punto de vista. ¿Qué queremos nosotros de nuestros profesionales? Por ejemplo, de nuestros médicos. ¿Qué busco yo a mi médico? ¿Busco capacitación? Obvio, por supuesto que esté actualizado. Lo mismo incluimos ahí conocimiento. ¿Qué más busco? Busco que guarde reserva, secreto lo que yo le cuento. Espero que lo guarde, sobre todo algunas profesiones. Algún profesional médico. Y algunas enfermedades. Sí, exactamente. Entonces espero que los médicos que me atienden sean suficientemente reservados. Ahí está el secreto. En tercer lugar, quiero honestidad. Que si él me cobre lo que me tiene que cobrar. Nada más, y no me pida favores. Mire usted que tiene esto por ahí, ¿por qué no hace? En cuarto lugar, pido también, por ejemplo, independencia. Que sea él, su criterio profesional de médico, el que determina mi tratamiento. No que me dice a mí y va y lo atiende un colega y dice, sí, no, esto se trata así. En una palabra, realmente concluimos que hay una ética profesional que en definitiva todas las profesiones tienen, el podólogo, el arquitecto, el médico, todos los profesionales tienen. En definitiva, lo que hicimos es una proyección al ámbito judicial de lo que le pedíamos a nuestro médico, a nuestro arquitecto, etc. Y de ese modo, evitando entrar en discusiones metaéticas, donde nos íbamos a pelear, seguramente fue muy sencillo redactar, porque en definitiva creo que la clave fue esas dos puntos de vista. Queríamos pensar desde la sociedad, esforzarnos. Tú recuerdas que había una comisión del ministro de Corte que trimestralmente rendíamos cuenta de nuestro avance del Código de Ética, y en segundo lugar tratar de pensar qué le pedimos nosotros a nuestros profesionales. Por eso el Código hubo una pequeña discusión ahí, que fue el tema, yo no sé si tú te acuerdas, pero el tema del decoro. Ahí nos peleamos con Manolo. Claro, las palabras no son inocentes, ¿no? Cada uno, lo que se llama la dimensión pragmática del lenguaje, cómo usamos las palabras, qué hacemos con esas cosas, qué cosas hacemos con esas palabras. Entonces, decoro para Atienza, para Manuel, me parece que le sonaba meternos con la vida privada. Bien, así empezamos. Y él venía, como me parece que venía con la convicción de que en la vida privada había absoluta libertad para hacer lo que uno quería. Cuando uno cerraba la puerta de su despacho, podía ser jefe de la barra brava de Boca, o en fin, cartonero, rey de basto, no se me perdonan esta alusión autorreferencial argentina que no lo debe sorprender. No, digo, entonces ahí discutimos ese punto y el código lo refleja, este punto. Reconocer que los jueces hay tres ámbitos de nuestra vida. Está el ámbito de la vida pública profesional. Eso no hay ninguna discusión, que ahí aparece la proyección de la ley. Hay un ámbito que es el ámbito público, no profesional, que claro, era donde discutíamos, porque yo concedía un tercer ámbito, que era el ámbito estrictamente doméstico. Lo que yo hago en el baño de mi casa, no le importa nada. Casi ni mi mujer, casi, ¿no? Pero digo, ese ámbito lo dejo aparte, pero el ámbito público no profesional. Y si ustedes ven en el Código de Ética, terminamos reconociendo lo obvio. Lo que piensan, por supuesto que a la sociedad le interesa
lo que hacemos en el espacio público no profesional. Y si uno quiere tener más libertad para ese ámbito público no profesional, que no sea juez, obvio. Es decir, si a mí he optado por transformarme, no tengo esta posibilidad, supongamos que he optado por transformarme en un playboy notorio, no tengo esta posibilidad, pero bueno, ya voy a decir. Siendo argentino, tendría que ser notorio. Sí, pero como soy humilde, que lo reconozcan nosotros. No, bueno, digo, ese ámbito, supongo que yo opte por ser, realmente quiero ser notorio, que me reconozcan como un playboy, por lo menos esforzado, no consumado, pero esforzado. Bueno, probablemente esto. Y yo ponía un ejemplo que me parece de los tantos que uno puede poner. Y yo le decía, por ejemplo, supongamos que yo estoy en la cancha de fútbol y estoy sentado con un amigo y de pronto entra la barra brava, y cuando entra, por lo menos en alguna barra brava en los clubes, en los partidos allá de Argentina, mejor esconderse o salir a 100 metros de la redonda, ¿no? Entonces digo, entra eso. Y estoy con mi amigo y de pronto el psicólogo, supongamos que me atienda, lo veo treparse, entra al ritmo de rumba, con escupitajos, con codazos, golpeando, se sube al alambrado, sigue con esos comportamientos, y mi amigo me dice, Rodolfo, pero ese no es tu psicólogo. Lo más probable es que yo me sienta forzado a decir, no, parecido, pero no, es muy parecido, claro, ¿sí o no? Por supuesto que me avergüenza, y si es mi médico cirujano, mi abogado, entrando al ritmo de rumba, vestido como un barra brava y comportándose como un barra brava, entonces, el espacio público no profesional, y ahí utilizamos un término que en definitiva no es relevante en cómo llamamos a las cosas, más allá de que a veces las palabras encierran una sabiduría, el tema de la integridad, ¿no? El juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatorio contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que le presta su función. Este quizás haya sido el punto de mayor duda, discusión, porque él pensaba, que todos seguramente ustedes se acuerdan, hay un artículo de Jorge Mare, ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? Bueno, probablemente si uno le pregunta a la madre de uno, che mamá, ¿vos estarías dispuesta a que te juzgue un delincuente notorio, pero que de todas maneras sabe muchísimo? Tampoco, para seguir el ejemplo, seguramente mi madre tendrá mucha preocupación, y esta misma preocupación la tendría yo si soy juzgado por un tribunal académico, si me juzgan a los fines de ponerme alguna nota evaluatoria de mi examen. Por ende, me parece que el código de síntesis nos resultó relativamente sencillo, pero con esa discusión el punto de decoro que es más delicado, ¿no? Pues para mí es muy enriquecedor tu explicación, porque pues yo veo 15 principios que se elaboran en el código, no se dice en el preámbulo nada de lo que tú ahora nos has compartido, y yo creo que además es de una gran fuerza, porque revela que cuando simplemente se observa el comportamiento de los seres humanos, van a surgir grandes coincidencias entre personas que ya filosóficamente adoptan posiciones diferentes. Exacto. Yo creo que si se analizan esos 15 principios que reconoce el Código Iberoamericano, pues como que va a haber uno con mucho mayor interés, como yo ahora lo he visto, con esa explicación de cómo no fueron dos filósofos, uno de ellos incluso argentino, que toda su sabiduría la volcaron para encontrar esos 15 principios, sino que simplemente, diría yo, hasta ejercieron ya un acto de humildad para decir, lo sorprendente que yo lo haya asumido. Bueno, los españoles también.
es lo que se refleja finalmente en el código. Cuando en 2006, en la cumbre iberoamericana que se realiza en Santo Domingo, ya se aprueba el Código Iberoamericano, pues tenemos ya una protección en códigos que se van dando de las diferentes naciones y que ahora constituyen esa directriz. Yo tendría otro ejemplo en torno a lo que tú mencionaste de la integridad. No es lo mismo que una persona se encierre en su cuarto a ver una película pornográfica que una persona que siendo juez se va al Zócalo de la Ciudad de México y se pone a ver la película pornográfica frente a todas las personas que van pasando. Entonces, y la parte de su juicio. Entonces como que dicen, este es el señor juez que tiene mi asunto. Penal. ¿Cómo me va a ir a uso? Por abuso. Pues en fin, ya me han pasado una tarjetita diciendo que se terminó nuestro diálogo. Yo espero que a todos les haya pasado lo mismo que a nosotros nos está pasando. Tendríamos otras muchas cosas que seguir platicando. Termino contando una anécdota, si me dejas, que la quería introducir, que me tocó colaborar con la Corte Suprema del Paraguay en el Código de Ética. Ahí se adoptó un mecanismo, primero hicimos un relevamiento de opinión de la sociedad. Se contrataba, sí, muy interesante lo que quería la sociedad de los jueces. La verdad que asusta lo que pide la sociedad de los jueces, hasta sin colesterol. La verdad que yo quedé sorprendido. Por eso digo, yo el temor muchas veces de los intelectuales es que terminemos apartándonos, construyendo castillos, etcétera, etcétera. A mí me resultó muy aleccionador porque hubo un relevamiento, se hizo a través de USAID, un relevamiento de la opinión de la sociedad antes de hacer el código. Y entonces llegamos con una comisión para redactar el código con mucho temor, porque venía el relevamiento de la sociedad. Así que todo el mundo venía después de hacer ejercicio, venía estudiado, venía todo. Pero digo, bueno, esto era lo que quería agregarte porque me acordé de Paraguay y de otros antecedentes. Bueno, pues estás de acuerdo conmigo en que ojalá con esto que tú y yo podremos continuar, pues por el momento haya cumplido con el propósito de los organizadores al invitarnos a tener este diálogo o principio de diálogo en público. Muchas gracias. Caballeros, las instituciones convocantes a este evento agradecen y reconocen la participación de nuestros invitados a través de un documento que pedimos sea el propio secretario ejecutivo de la AMIF, magistrado Armando Maitret Hernández, quien arribe al escenario a entregarlos a nuestros invitados. Junto con el reconocimiento se entrega además un presente que el Poder Judicial del Estado de México les hace en reconocimiento a esta labor que nos han compartido. Les pedimos a todos los asistentes no abandonen sus lugares porque de manera inmediata daremos inicio a la siguiente actividad. Invitamos a los integrantes de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia se incorporen al salón de directores donde se desarrollará una sesión de la propia mesa. Por el favor de su atención, muchas gracias. Acá.
Damas y caballeros, estamos por comenzar nuestra siguiente actividad, para lo cual solicitamos se sirvan a ocupar sus lugares. A continuación, tenemos la presentación del libro Derechos Humanos en la Constitución, por parte de José Luis Caballero Ochoa y Christian Steiner, coordinadores de esta publicación. Contamos también con la presencia de nuestro moderador, magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, director de la Escuela Judicial del Estado de México. Sí. Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a este espacio académico que conforma la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, que como en otras ocasiones abre sus puertas para todos los inspectores de justicia en este día especial, en este día de festejo, en este día de celebración. Así es que mil gracias por este tipo de encuentros a la Asociación Mexicana de Inspectores de Justicia, que lo motiva, y por supuesto con el saludo afectuoso del presidente, el máximo Luis Delgado Carvajal, quien es el anfitrión de este gran evento. Damos paso a la presentación de un libro, de una obra fundamental para el derecho mexicano, y contamos con la grata presencia de dos de los coordinadores de esta obra. En principio, del doctor José Luis Caballero Ochoa, que está aquí a mi derecha, y del doctor Christian Steiner a mi izquierda, quienes, sin mayor preámbulo, coordinaron este esfuerzo conjuntamente con don Eduardo Ferrer MacGregor, conocido y amigo de muchos de nosotros, que se denomina Derechos Humanos en la Constitución, comentarios de jurisprudencia constitucional interamericana, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Universidad Nacional y por la editora Conrad. Bienvenidos, y sin mayor preámbulo, pues damos el uso de la palabra al primer presentador de esta obra, a don Christian. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Un atento saludo a todos ustedes. Gracias por concurrir también a esta presentación. Yo creo que es muy pertinente que después de que el señor ministro y el doctor Vigo hayan hablado de ética judicial, nos den la oportunidad de presentar esta obra. Aprovecho para mencionar que si ustedes seguramente ahora están buscando en internet ética judicial Vigo, donde saldrá mucha información pertinente, también pueden poner ética judicial CAS, que la CAS hace unos años también publicó una obra sobre ética judicial en América Latina desde una perspectiva comparada con las debidas referencias también al doctor Vigo, por supuesto, donde podrán profundizar sobre este aspecto tan esencial para la labor del juzgador. Yo tengo una enorme admiración por el juzgador en América Latina y sobre todo en contextos tan difíciles como les encontramos en algunos países como México, Centroamérica, Colombia y algunos otros. En comparación, yo creo que la labor del juzgador en Alemania es facilísima, porque en Alemania básicamente el juzgador tiene que aprender derecho, tiene que aprender la labor del juez, pero el contexto del Estado le favorece muchísimo su trabajo. Esto es diferente, por ejemplo, en Colombia, donde hay grandes territorios del Estado, donde el Estado
Estado prácticamente es ausente. Hay un libro pertinente, muy interesante, de Mauricio García Villegas, que se llama Jueces y Estado. No sé si conocen este libro, y habla de la labor del juzgador en pueblos perdidos de Colombia, donde prácticamente no hay ausencia de Estado, sino hay presencia de grupos armados, sean guerrilleros o sean paramilitares. Claro, en ese contexto, si uno no tiene el refuerzo de todo el aparato del Estado que le facilita y le protege en esa labor judicial, es prácticamente imposible impartir justicia. Y lamentablemente creo que en México también hay algunas regiones donde el juzgador, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, se encuentra con una situación donde su labor se vuelve muy difícil porque el Estado que debería de protegerlo está muy lejos o está corrompido. Entonces, en esa situación donde hay presencia del narcotráfico o de otros grupos, ejercer esa labor es sumamente difícil y requiere un gran valor. Por eso yo admiro al juzgador, pero igual a otras ramas del Estado que ejercen su función en partes del Estado donde hay semejante riesgo. A mí me gustaría continuar con lo que comentaron el señor ministro, el doctor Vilo y también el ministro Pablo Rebolledo, y profundizar un poco más sobre el por qué el juez es tan importante en el sistema político al que optó México, que es el Estado constitucional, el Estado de Derecho, el Estado democrático. Y creo que en una visión comparada uno puede ver que el ciudadano con el que ustedes tratan a diario tiene una enorme necesidad de justicia, ¿verdad?, en cuanto a la resolución de conflictos que él tiene con sus pares, que tiene en materia penal y que también tiene frente a las instituciones del Estado, a la administración pública. Y si el juez no cumple de manera profesional y ética con esa función de impartir justicia, el ciudadano se lleva una enorme decepción por no encontrar justicia en una institución que debería de proveer este bien en un Estado democrático. En ese sentido, el juez es constitutivo, la labor de todos ustedes es constitutiva del sistema político en el que vivimos en México. Bueno, yo estoy viviendo 3 años en México, ahora vivo en Colombia, en el que vivimos en nuestros estados democráticos, básicamente. Si el juez no cumple con su función, falta una pieza esencial para que el ciudadano pueda ganar esa confianza en sus instituciones y ese sistema político. Y en definitiva, si pierde esa confianza, busca alternativas y lamentablemente hemos visto en varios países qué ocurre si el ciudadano busca otras alternativas que ya no son democráticas y ya no se atienden a los principios del Estado de Derecho. Y en esa labor yo creo que un elemento es esencial, y este elemento es que el juzgador, igual que las demás instituciones del Estado, los demás órganos del Estado, pongan en el centro de su atención la persona. Creo que eso en la administración pública y en el Poder Judicial, lamentablemente en muchos países, a raíz de una tradición muy formalista, legalista, esa visión, esa perspectiva se ha perdido y se ve a veces al ciudadano como alguien que molesta, un obstáculo, que ¿para qué viene este a reclamar esto y otro ahora? Si estaba yo tan cómodo en lo que estaba haciendo. Pero tenemos que volver a pensar que el origen de la razón del Estado es el ciudadano, es la persona. Entonces, todos los que estamos trabajando en función pública tenemos que servir al ciudadano. Y en eso, los derechos humanos, los derechos fundamentales consagrados en la propia Constitución y en tratados internacionales, pues son una especie de guía que orientan
la labor del juzgador. Ahora, claro, uno durante los estudios jurídicos, lamentablemente, en pasadas décadas no formó parte del estudio de los derechos fundamentales, derechos humanos, del currículo. Creo que ahora se está haciendo un esfuerzo para integrar eso, podrá comentar más sobre eso, para integrar estos aspectos en los currículos de las universidades y también de las escuelas judiciales. ¿Cómo hago yo para aplicar e interpretar el derecho en clave de derechos humanos a la luz de los derechos fundamentales y los derechos humanos, para que el derecho que yo aplico en un caso concreto sea un caso entre particulares, pero sobre todo en un caso donde yo como juzgador tengo que defender al ciudadano frente a un Estado todopoderoso? En esos casos, ¿cómo aplico esos estándares? Y esa pregunta fue básicamente el detonante para que conjuntamente con el doctor José Luis Caballero, el doctor Eduardo Pérez Regrego y con la enorme colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidimos trabajar en una herramienta práctica para el juzgador, para el operador jurídico mexicano, y esto es el producto que sacamos de este esfuerzo conjunto, en que participaron más de 70 autores mexicanos. Si uno lee el índice de los autores, uno se dará cuenta pues que es como un relato del who's who de los derechos humanos en México. Esto es una herramienta práctica, a pesar del volumen de 2 tomos. Yo creo que no se dejen asustar por el volumen de esta obra. Eso tiene que ver mucho con la forma en la que se editó, pero además es un libro que ustedes evidentemente no van a leer de la página 1 a la página 2438, no sé cuántas páginas son exactamente, sino esto es un libro de consulta. Yo creo que el formato del comentario es un formato que en México no se conoce todavía mucho. En Argentina, por el contrario, es un formato de libros de consulta muy utilizado, pero la idea es que, y ahí va a profundizar el doctor Caballero, que una persona haya hecho el esfuerzo de hacer un resumen analítico y sintético de la jurisprudencia y también parte de la doctrina sobre un determinado artículo, para que el operador, el juez, el fiscal, el abogado litigante, en muy poco tiempo pueda tener una vista general de todo lo que se ha dicho sobre un determinado artículo, para que uno pueda entender el alcance de un artículo de la Constitución en perspectiva también de los derechos humanos. Entonces los invito a que consulten esta obra, la usen, está a la venta aquí fuera, pero sobre todo está también descargable en internet gratuitamente en la página de la UNAM, pero no sé si también la página de la Suprema Corte y también la página de la Fundación Conrad Adenauer. Y con eso termino y pasamos la palabra a nuestro... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, que nos ilustra sobre esta presentación, donde él no solo hace la presentación en este evento, sino también hace la presentación formal de la obra en el tomo 1. Se han dado cuenta que se compone de 2 tomos, y Cristian participa con la presentación formal de este documento muy útil para cada juzgador en su carácter de director del programa de Estado de Derecho para América Latina, la Fundación CONA, un conocedor de este tema, y la coordinación de pues tanto autor valioso, creo que le da el plus que merece esta obra. Me parece que, sin duda, como nos comenta Cristian, es una obra de consulta obligada, que en estos momentos de cambio, de transformación, donde surge mucho el discurso de derechos humanos y la posición del juez, no solo como intérprete de la norma, sino al amparo de las cuestiones de derechos humanos,
creo que se transforma en una herramienta sumamente útil. Muchas gracias, Cristian. Ahora cedo el uso de la palabra a nuestro siguiente comentarista, al doctor José Luis Caballero Ochoa, quien también nos ha dado algunos comentarios en torno a esta gran obra conformada de los dos tomos que iremos a comentar. Adelante, doctor, por favor. Gracias, señor. Pues muy buenos días, señor, a todas y todos ustedes. Estamos muy agradecidos, estoy muy agradecido con el Poder Judicial del Estado de México, con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, por esta gran oportunidad que nos están dando de presentar y de hablar un poco de este libro que acaba de salir a finales del año pasado. Me alegra mucho estar aquí con ustedes, que estén aquí magistrados, juzgadores, me alegra ver al ministro Mariano Suela y el magistrado Manuel González López. Y me parece que es una gran oportunidad también para agradecer a la Suprema Corte, que bueno, ha llevado y ha tomado muy en serio este trabajo que bueno, fue un mandato de una sentencia, en el caso de Valeria Pacheco contra México, de la capacitación judicial y de hacer materiales de jurisprudencia interamericana, además de la jurisprudencia nacional, para que las y los jueces pudieran hacer el control de conocimiento. Y me parece que más allá del cumplimiento de una sentencia internacional, la Corte se ha tomado en serio desde dentro, desde una actitud incluso militante, llevar a cabo esta tarea, no mal que se acaba de llevar el Premio de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces hay que agradecer a la Corte, pues me agradecido también con la Fundación Corra de Nago, el programa Estado de Derecho que preside Cristian Steiner, que tiene una trayectoria muy amplia y muy sólida en documentar la justicia constitucional en América Latina, y México, pues en este programa Estado de Derecho, estoy seguro así es, se inscribe en el primer país, ¿verdad?, que hace un ejercicio de esta naturaleza en años recientes. Y luego al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque pudo ofrecer los materiales en línea. Ustedes se meten a la página del instituto, ahí están los 70 comentarios que aparecen de inmediato. Entonces yo creo que es una conjunción de esfuerzos muy importantes. Ahora, brevemente, ¿por qué me parece que es importante consultar esta obra? Dice Cristian en la presentación que no es tanto un libro, sino que a mí me parece una expresión fantástica, un manual del usuario. Alguien que va a aproximarse a este material de consulta que ofrece muchas cosas. ¿Y qué ofrece? Breve y puntualmente. Me parece que es una narrativa de la Constitución, de comentarios de la Constitución, que trata de ofrecer de manera muy clara, sucinta, completa en la medida de lo que se puede, el corazón, digamos, de los derechos humanos en México, a partir de la jurisprudencia nacional e internacional. De manera que me parece a mí que se distancia de otro tipo de comentarios en la Constitución. México ha tenido obras egregias, eminentísimas de comentarios a la Constitución, que el acento, creo yo, ha sido más en el recuento de las sucesivas reformas que ha tenido el texto, o de la, digamos, de la entraña de los contenidos a través de la aportación que han hecho eminentes juristas. Esta obra parte de la idea que los derechos tienen un contenido esencial, y es el que se está ofreciendo en la narrativa. Me parece que eso le da un enorme valor a la obra. En segundo lugar, me parece que también esta obra es una apuesta por el trabajo constitucional, a partir de lo que se ha llamado este nuevo paradigma que hicimos desde junio de 2008. Y una apuesta porque la judicatura puede encontrar elementos valiosos donde nutran el trabajo de todos los días. A mí me acaba de pasar una anécdota que, bueno, sencilla, pero que a mí me da mucho gusto. Hace unos días tuve la oportunidad de estar con un juez de distrito del Distrito Federal, de área administrativa, con un asunto, y tenía en su mesa la obra y me dice: mire, que estoy leyendo Libertad Religiosa Republicana, y me está sirviendo mucho porque tengo ahí un asunto que quiero trabajar muy bien. Bueno, de eso se trata.
y esa apuesta por el Poder Judicial más ante una alternativa de esta reforma constitucional, que es dar pasos atrás. Después de lo que pasó en julio de 2011, en México hemos tenido muchas reticencias para avanzar en esta protección de los derechos. Hemos tenido 2 intentos de contrarreforma desde las cámaras de senadores y diputados. Y hemos tenido también algunos intentos de contrarreforma por la vía de descalificar el trabajo que hacen las y los juzgados, ¿no? Que son muchos tratados internacionales de los que México es parte, que es un material abundantísimo, que cómo se le va a hacer, y son un montón de comités, que cómo vamos a conocer toda la jurisprudencia interamericana, que hacer el control incluso de convencionalidad es una tarea tan ardua y tan compleja que es prácticamente imposible. Este libro quiere ser una aportación no solamente en textos, sino en sentido, en un mensaje simbólico que diga que la literatura mexicana está preparada, está a la altura de lo que amerita la sociedad mexicana y la ley de defensa de derechos. En tercer lugar, me parece un libro importante porque yo creo que es una respuesta clara al mandato de hacer interpretación conforme que tiene la Constitución ahora en el artículo 1, párrafo 4. La Corte ha ido dando pasos claros, por ejemplo, en el expediente Vale, caso Radilla, ahora en la contradicción de tesis 293/2011, de qué implica esta interpretación conforme. Y las implicaciones que nos dicen tienen la idea de que partimos de un solo catálogo de derechos que se reconoce en el artículo 1, primer párrafo de la Constitución, entre Constitución y tratados internacionales, que ese material sirve de referente para la interpretación, pero que además de ese ejercicio interpretativo, y esto es muy importante, y está asumido en la obra, porque los autores asumieron desde antes que el resultado de la interpretación de la Corte tendría que ir por ahí, porque es lo que se está haciendo en el derecho internacional y el derecho comparado, y el resultado de ese bloque de contenido. O sea, los derechos humanos en México están conformados por lo que dice la Constitución, más lo que dicen los tratados internacionales, más la jurisprudencia internacional, especialmente la interamericana, más los criterios jurisprudenciales que asumen esto y son ofrecidos por el Poder Judicial. Ese es el conjunto normativo que se llama bloque de constitucionalidad interpretado, parámetro de la regularidad constitucional, y que da el contenido esencial de los derechos, que tiene que marcar, digamos, la actuación de todos los operadores jurídicos y también con el diseño legislativo. Ahí está, ahí está. Y eso es lo que se está ofreciendo. Y otro punto que me parece importante de gran utilidad, pues es quién está detrás de eso. ¿Quiénes son los 70 comentaristas? No solamente, a mí me gusta mucho esta idea porque ahora que se habla tanto de diálogo entre las cortes, ¿no? El diálogo entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en general diálogo entre los tribunales de constitucionalidad y las altas cortes internacionales, diálogo entre la Corte Interamericana y la Suprema Corte, etcétera, que eso va muy bien porque es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Un control de constitucionalidad, convencionalidad, que son complementarios, como dijo la Corte Interamericana en la sentencia de cumplimiento Hellman. Pero también hay otro diálogo, que es el que se genera ahí, no solamente en cortes, en la función de Estado de jurisprudencia, sino también el diálogo que se hace con quienes han trabajado los derechos humanos. Es el diálogo con voces, digamos, militantes de defensa, un diálogo político y social que se vuelve diálogo jurídico, porque quienes analizan esa jurisprudencia no lo hacen desde la profesión, sino de la experiencia que les da ser académicas, ser académicos, estar en organizaciones de la sociedad civil. Y esa jurisprudencia entonces que se genera en el ser jurisdiccional